Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 12 de mayo del año 2024. Hoy tenemos noticias desde varios lugares. Por ejemplo, tenemos desde Colombia, Argentina, Brasil, Suecia, entre otros. También porque hay de Gaza, hay Palestina. Bueno, Brasil, hay muchos lugares. Estos son nuestros titulares. Bueno, y nos vamos precisamente para esos titulares que tanto nos piden, pues, que les mostremos. Ya así va. Oye, es que estamos haciendo un ensayo acá de plataforma. Coordinadoras de Fuerza Popular, oído a la caja, escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, defensa de las aves y más de 1.000 policiales de control de Cundinamarca el día de hoy por las principales vías. Recusan a Álvaro Hernán Prada y caso de Uribe Vélez, o sea, varito mijo. Inflación en el 7.7% en el mes de abril. Fortalecimiento de la reforma agraria y transición energética. Contundentes marchas en Argentina. Negacionismo climático. En Puerto Rico se usa el pueblo como conejillo de indias. Protestas contra, oiga pues, contra el genocida de Israel. Acciones encubiertas contra Venezuela y 79 aniversario de lo que fue la Revolución Rusa por ahí en aquel octubre, pero es en otras épocas, en otros meses. Bueno, allá vamos. Pero lo más importante de esta semana es las palabras del señor presidente de la República de Colombia en Cartagena de India, en mi querida República de Colombia, el pasado 8 de mayo. Bueno, por donde ahí sí salieron los grandes medios a hacerle análisis a cada letra, pausa, suspiro y coma, porque el presidente Gustavo Petro es el incendiario. Aquí es al contrario. O sea, dice que para que no haya polarización, entonces hay que dejar al criminal que hable y los demás no se defienden. Hay que dejar que el otro acuse, mienta, calumnie, injurie, como están haciendo todos los de la falsa oposición en mi querida Colombia, contra el presidente Petro y contra el Pacto Histórico y todo, y estos no se pueden defender, porque entonces están generando terror, están generando odio, están generando aquello que a ellos les genera urticaria. Lucha de clases, papá. Entonces, por eso, escuchemos directamente al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rego, para que miren y analicemos lo que dijo, lo que señaló y lo que llamó a hacer en caso tal que la extrema derecha incumpla los mandatos de la Constitución Nacional. Profundamente inconstitucional, y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, punto. Y lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Indudablemente depende del pueblo. El pueblo de Colombia puede retroceder, sí. Puede atemorizarse, puede quedarse en sus casas, nos puede dejar solos, sería respetable, lo entenderíamos perfectamente con tanta violencia que ha habido en Colombia, con tantas generaciones enterradas en la violencia que hemos tenido en nuestra historia, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y de nosotros mismos. Si el pueblo se queda en su casa, arrasan con el gobierno popular y creo que repetirán multiplicado por 10 las páginas de sangre que ellos, el régimen de corrupción, ya ha escrito en Colombia y nos lo ha demostrado. Creo que si ellos vuelven, no serían 6.402 jóvenes asesinados, sino 10 veces más. Creo que si ellos vienen, llenarían de masacre los territorios en donde la población
con dignidad y orgullo depositó su voto en las urnas para decir que querían un gobierno del cambio, un cambio real en la historia de Colombia. En mi opinión, no pueden volver. Puede que cometamos errores como todos los seres humanos, pero no podemos cometer ese error de dejarlos volver a través de un golpe de Estado. Por tanto, quiero que se me tome bien en cuenta el camino que creo y como presidente de la República sugiero debemos tomar. Brasil. Primero, ocurre que todo soldado de la República, de la capital del Estado, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, si se atreven a romper la Constitución. Ahí tenían precisamente al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, sentenciando para aquellos que creen que sencillamente ellos dan golpes, insultan, molestan y que después que nadie va a reaccionar. No, una cosa es ser de paz y otra cosa es ser, bueno, ustedes ya saben, querida audiencia, no se le pise la cola al diablo, papá, decía mi abuelita. Y termina Gustavo Francisco Petro Urrego precisamente apuntando en lo siguiente: hay que preparar las coordinadoras de las fuerzas populares en cada municipio, vereda, a resguardo indígena, a la ribera del camino, en las barriadas. Ah, me decía alguien, pero ¿qué son las coordinadoras populares? Averígole, papá, involúcrese de pueblo, porque tomando tinto y eructando café, papá, sí grave. Involúcrese de pueblo, defienda a su pueblo, defienda a su prole, defienda lo que usted quiere, la vida. Sí, señores. Ahora nos vamos para Brasil. Oiga, pues porque esto no se detiene por toda parte, la negligencia y el negacionismo climático, porque esto es, sencillamente hay que negar, hay que volver trizas lo que dicen los gobiernos progresistas, y entonces aquella oposición, entre comillas, allá en Brasil, con tal de tirarse lo que hace un gobierno progresista como el de Ignacio Lula da Silva, entonces siempre van en contravía, van diciendo todo lo contrario, y qué mejor que sea Bruno Lima Rocha quien nos lo hace saber desde Brasilia. Adelante, Bruno. Hola audiencia, seguimos con las noticias de las inundaciones en el sur de Brasil. Ocurre que el intendente de la capital del estado, de Porto Alegre, el intendente Sebastián Melo, que apoyó a Bolsonaro y tiene su viceintendente de extrema derecha, puso en el presupuesto del año 2023 el monto para prevención de las inundaciones 0 centésimos. Sí, puso 0 centésimos. Ya el gobernador Eduardo Leite, neoliberal pero no neofascista, no ahora por lo menos, ¿no? Que salió reelecto, el primer gobernador reelecto en democracia en Río Grande del Sur. ¿Cuánto de plata puso para la defensa civil en el año 2024? 50.000 reales, 10.000 dólares. ¿Cuál es el monto para reconstrucción ahora de Río Grande? De su economía nomás. 250.000 millones de reales. Si esto no es un crimen de responsabilidad y negligencia, ¿qué es? En Brasil, el negacionismo climático mata y mata mucha gente a cada año. No hay que tolerar más estas cosas, es imposible. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno Lima Rocha en Brasil. Nos regresamos a Colombia, como si fuera poco, para los que no entienden que es un golpe blando.
hablemosle golpe judicial, no, pues tampoco comprenden, ¿no? Porque siempre en la mente están los golpes, es las sables, las charreteras, la banderilla del cohete, el cañón, la tanqueta y todo eso. Pero ahorita las cosas son distintas, maestro. Y aquellos que dicen que el pueblo no se debe organizar ni defender, sino que dicen que por las redes sociales se defiende el gobierno progresista del pacto histórico en Colombia, pues les digo que están equivocados. Y entonces nos tumban senadores, nos tumban representantes por las vías judiciales. Les encuentran de todo en esa trama política. Nos tumban ministerios, nos tumban decretos para la emergencia económica, nos tumban los decretos para darle agua a los guajiros. Pero allá en la Guajira también hay gente aplaudiendo a los que les quitan el agua. Y en la ribera del camino y del puente también hay mendigos que aplauden a los que les quitan, a los que los humillan, a los que les vilipendian, sufriendo. Pero bueno, y aparte de esto, se da en mi querida Colombia de ñapa, entonces aquello que tiene que ver con lo de los tanques. Pero es que eso tiene que denunciarse, sea quien sea, cáigale a quien le caiga, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Adelante, Saúl. Buenos días, audiencia. El proceso... Disculpen que... Abrazo cordial, como si no fuera suficiente la participación activa de algunos de sus integrantes en el Senado de la República para archivar la reforma a la salud, se vino todo el escándalo encima de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo, con varios integrantes también. Y lamentablemente uno de ellos es el actual presidente del Senado, Iván Elías Name, que da mucha pena haber recibido 3.000 millones de pesos para hacer todo el entramado corrupto que ha manejado la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo, y que eso provocó definitivamente que la actitud de él y de muchos más integrantes en esas dos formas haya provocado la renuncia irrevocable y definitiva tanto de Claudia López como de Antanas Mockus. Esto tendrá significados a futuro, pero de todas maneras, como Claudia López se piensa lanzar para la presidencia del 2026, esto tiene unos significados muy bravos. Hay que tenerle mucho ojo a eso definitivamente. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y ahora sí ya no se escucha el Namecito allá gritando en los micrófonos del Congreso de la República con aquello que da esa miel del poder, con la investidura de presidentote del Senado. Es que yo no me aguanto. Y entonces se venía lanzando contra el presidente Petro porque él es más invencible, el Name, que el gobierno y que el pueblo que votó por Petro. Pero ahora lo escuchamos la semana pasada, como vi cucaracha por ahí escondida, como una lombricita en medio de una fiesta de gallinas de baile, como en baile de las gallinitas, diciendo ya no a grito entero, no, es que los que dicen que yo recibí 3.000 millones de pesos mienten, no, es que eso es en contra. ¿A dónde está don Namecito? Mire cómo se están tirando al agua, como ya sabe cuando el barco se hunde. Ahí está doña Claudia, renunció, dice que avergonzada del Partido Verde, que porque se pudrió antes de madurarse. No, la estratagema del centro, que no es nada centro, son derechistas, es la extrema derecha embestida en algunos del Partido Verde, y entonces fingen ella con Mockus una renuncia, una dimisión del Partido Verde, sencillamente para comenzar a hacer una campaña hacia la presidencia, que hoy al 26, mostrándose como los salvadores, los redentores. Mentira, ojo pelao, no se dejen engañar, no ha habido tal renuncia, menos de los ideales, ellos defienden al amo. Ojo, y nos vamos para Puerto Rico, porque allí en la hermana República de Puerto Rico resulta que entonces al pueblo se le está utilizando como conejillo de India, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde San José, Berta Lluversegi. Adelante, Berta. El neoliberal de privatizaciones ha utilizado a nuestro país, Puerto Rico, como conejillo de Indias. No solo se han privatizado los servicios de agencias gubernamentales cruciales para la sobrevivencia de la población, como la salud y la energía, sino que cada servicio dado a estas agencias, desde la limpieza y el mantenimiento hasta su misma evaluación, ha sido a su vez subcontratado a ejecutores privados.
Aquí la administración del gobierno se ha convertido en un mero intermediario para premiar a contratistas mayormente corruptos y mediocres, tanto locales como extranjeros, que aportan a los bolsillos y a las campañas electorales del partido de gobierno. Muchas de las compañías contratadas ni siquiera existían formalmente hasta que vieron la oportunidad de enriquecerse y rápidamente se constituyeron. Con la excusa de que lo privado da mejor servicio y abarata los costos, cosa que ha resultado totalmente falso, el gobierno nos ha empujado privatización tras privatización, sin siquiera tener mecanismos para evaluar, ni mucho menos penalizar la incompetencia e irresponsabilidad de estos contratistas. Pero esta semana un contrato ha estado en la mira del pueblo y es el de los servicios de salud en el Departamento de Corrección. Por años, familiares de personas encarceladas se han estado quejando de la falta de estos servicios y solo el año pasado fallecieron 90 prisioneros en las cárceles de nuestro país en condiciones que aún no se han aclarado. Ahora el escándalo mayor ha sido que un asesino confeso que tenía una condena de 125 años por asesinar mujeres fue puesto en libertad y mató a otra mujer. Él se hacía pasar por parapléjico y se acogió a una ley existente que libera prisioneros si están en etapa terminal de una enfermedad. Por todo un año, luego de salir de prisión, trabajó en la libre comunidad, caminando normalmente. Sin embargo, los médicos y funcionarios de la agencia de salud privada lo habían certificado como un paciente parapléjico con pocas semanas de vida. Tanto la directora del Departamento de Corrección como el mismísimo gobernador Pedro Pierluisi rehúyen la responsabilidad del Estado en la muerte de una mujer boricua a consecuencia de la negligencia e irresponsabilidad de esa privatizadora. Pero el pueblo ni olvida ni perdona. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Yuberchechi. Así pues, que ojo con los parapleicos, entre comillas, parapleicos pero de cerebro, porque ya no tienen ni dignidad. Tanto allá los boricuas como en Colombia, duro a los corruptos, a los inmorales, a los traquetos, a los infiltrados, a los infiltradores, que para eso están los estrados judiciales. Aparte de eso, mi pueblo cobra desde las urnas. Ojo, porque cuando ellos sean candidatos y vaya usted a pedirle los votos, ya sabe, castíguele. Y castíguele duro. Que le ofrece plata, recíbale. Que le ofrece hasta la casa a la señora y las hijas, recíbasela. Pero allá en el cuartico de la votación usted ya sabe, usted tiene conciencia, ya sabe por quién debe votar. Gracias, Berta Yuberchechi. Y ahora continuamos en mi querida Colombia, donde en el departamento de Cundinamarca el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel ha impulsado unas brigadas, unos foros por todo el departamento en defensa de las aves. Y simultáneamente hoy y para mañana el plan retorno, esto es en Colombia, querida audiencia, más allá de Colombia, tiene cantidad de policiales por las principales vías colaborando para que los conductores no se metan en trancones o accidentes inoficiosos por ahí. Bueno, así nos lo hace saber nuestra colega y amiga allá desde la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Como evento preliminar al Global Big Day, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca y la Universidad Libre llevaron a cabo un foro regional con el propósito de enaltecer la conservación de las aves en el departamento, reconociendo que desempeñan roles determinantes en los ecosistemas como la polinización de las plantas, el control de las plagas y la dispersión de las semillas. La Gobernación de Cundinamarca, a través de sus entidades, generará mecanismos para ayudar a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad mientras se avance en la conservación de las aves del departamento.
Por otra parte, con ocasión de la celebración del Día de la Madre y el desarrollo de eventos artísticos y culturales en 14 municipios del departamento, la Policía de Cundinamarca, DECUN, y la Policía de la Región Metropolitana de la Sabana, RENSA, desplegarán más de 1.000 efectivos para reforzar los operativos de control. La medida fue anunciada en desarrollo de una reunión de seguridad presidida por el secretario de Gobierno encargado, Germán Gómez, en la que también participó la Brigada número 13. Además de las medidas adoptadas para garantizar la tranquilidad en el departamento, se destacan los siguientes resultados. El municipio de Huasca completa 1.000 días sin registrar homicidios. Los delitos de alto impacto presentan una disminución del 34% en la jurisdicción de Rensa y los homicidios del 47% en la de DECUN. Se han logrado 1.469 capturas en flagrancia y 313 por orden judicial, así como la incautación de 126 armas. Durante el encuentro, el director de Seguridad y Orden Público de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, Carlos Velázquez, hizo hincapié en que el principal desafío en Cundinamarca durante esta festividad de fin de semana es reducir los índices de violencia intrafamiliar. Para lograrlo, se implementará la estrategia Policarpa enfocada en la atención y acceso a la justicia en caso de violencia intrafamiliar. Asimismo, se busca mantener un registro de 0 muertes en el departamento, además de reducir las lesiones personales y los delitos sexuales en comparación con el año anterior. Y desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Y recuerden, ahorrar agua, no hacer fogatas, no arrojar basuras, no botar cigarrillos, no tirar botellas. Los árboles son vitales en la regulación del clima. Los ecosistemas siguen ciclos y nosotros comportamientos. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega ya en la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Y nos vamos ahora para Argentina, donde esta semana también las marchas, como la del 1 de mayo en Colombia, y allá convocada por la CGT, y el respaldo de las otras 2 centrales obreras y que haría Juan Pueblo, y sobre todo de aquellos que se acaban de desenamorar del de la peluca, fueron contundentes. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Alberto Más. Adelante, Alberto. La medida de fuerza convocada por la CGT este jueves 9 de mayo fue acompañada por las 2 centrales y fue realmente contundente. Fue el segundo paro general al gobierno del naciliberto Javier Milei contra las políticas de ajuste implementadas por el presidente. El paro fue masivo en todas las provincias. Trenes y subtes no funcionaron y pocas líneas de colectivos circularon varios por la capital del país, pero justamente eran las del grupo empresario donde la familia Milei tiene inversiones. Tampoco hubo actividad en bancos, oficinas públicas ni escuelas. Las estaciones de trenes desérticas, los colectivos que circulaban lo hacían vacíos y las persianas bajas de los comercios que se plegaron al paro también. El oficialismo sostuvo que fue un fracaso. El presidente Javier Milei jugó con mensajes en las redes sociales y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo su show mediático en la terminal de trenes de Constitución que terminó realmente en un verdadero papelón. Quiso teatralizar que estaba viajando en un micro, pero no pudo pagar el viaje porque no tenía saldo en la tarjeta SUBE y se tuvo que bajar para subirse nuevamente a su auto blindado. Quedó claro en esta jornada de lucha la condena a las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Se exigió mantener los derechos laborales, se envíen recursos a las provincias, la entrega de fondos a las universidades, la restitución del incentivo docente, la reincorporación de los despedidos y que empresas como Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas no sean privatizadas. La política del no hay plata y la locura por lograr el famoso déficit cero a costa de desinversiones y atrasos de pago generó este viernes una clara consecuencia: el choque de una formación de trenes contra una máquina
en la misma vía que produjo esto, casi un centenar de heridos. Y fue producto de la desidia y el abandono de las inversiones para realizar los mantenimientos en tiempo y forma. Esto no fue un accidente, se pudo haber prevenido. El presidente y el ministro de Economía tienen que entender que hay cosas con las que no se jode y cuestiones en las que no se puede ahorrar dinero, afirmaron los trabajadores del ferrocarril. Reportó Alberto Más desde Argentina para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Ahora de la Argentina, mi querida continente América, nos vamos para Suecia. Fueron centenares, miles, millares de personas que al sur de este estado, de este país, Suecia, marcharon esta semana en contra del genocidio que Israel, su Estado Israel, el Estado sionista, está cometiendo contra el pueblo palestino, y así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo, lo escuchamos. Salud, audiencia. Miles de personas salieron a las calles a manifestar durante la semifinal de Eurovisión en Malmö, al sur de Suecia. Las manifestaciones fueron pacíficas. Benjamín Netanyahu calificó la protesta como una terrible ola de antisemitismo. Este año ha habido mucha atención en torno a Eurovisión en Malmö, ya que la organización de Eurovisión había prohibido la presencia de banderas o logos palestinos dentro del recinto. Pero ese mismo evento ha rechazado la participación de Rusia y otros países por considerarlo del eje del mal. Al mismo tiempo, fuera del recinto de Eurovisión, las calles de Malmö se llenaban de manifestantes pro-palestinos. La policía estima que el número oscilaba entre 10.000 y 12.000 personas. Varios de ellos intentaron entrar a la villa de Eurovisión, pero fueron detenidos por un gran número de agentes de la policía. A pesar de que había tanta gente en las calles, fue una tarde tranquila. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Así que el pueblo se está levantando por toda parte. Sí, señores, y es que así tiene que ser. Bueno, ahora nos vamos muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia con un resumen rápido de lo que tiene que ver las noticias tanto de Colombia, de Latinoamérica y un poquito más allá. Y en la parte que tiene que ver acá, a mi querida Locombia, oiga, recusan a Álvaro. Pero este es Álvaro Hernán Prada. Inflación en el 7.7% se mantuvo en el mes de abril. Inicia juicio contra Hernán Prada en el caso Uribe Vélez. Ahí es Álvaro, pero Hernán Prada y en caso Uribe Vélez. Fortalecimiento de la reforma agraria y transición energética. Oiga, pues para los que oían esto, pero se quejan cuando hay racionamiento de agua y cuando anuncian racionamiento de energía. Pero cuando se oye hablar de las medidas para prevenir eso, entonces se enojan. Frente Comunero del Sur, los hallazgos en fosas comunes, acciones encubiertas contra Venezuela y el 79 aniversario de la Revolución Rusa, entre otros, lo que les tenemos ya aquí a continuación. Buenos días, Sputnik Mundo. Petro acusa un golpe blando en su contra, tras acusaciones electorales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este 8 de mayo que se está gestando un golpe blando en su contra, luego de que Consejo Nacional Electoral iniciara una investigación por una presunta violación de los topes electorales de la campaña que lo llevó a liderar el gobierno. W Radio, Pacto Histórico recusa a Álvaro Hernán Prada, tras ponencia con cargos contra Petro. Unas horas después de que fuera radicada la ponencia con la que 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral piden abrir investigación formal y formular cargos contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la bancada del Pacto Histórico presentó una recusación con la que busca suspender el proceso. Presidente Gustavo Petro. Repostó Gustavo Bolívar. Tumban el decreto de emergencia para atender la Guajira. Tumban el decreto por medio del cual el presidente Petro ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica. Tumban el artículo de la reforma tributaria que cobraba regalías a hidrocarburos, con el que se pensaba financiar la política social. Tumban las reformas sociales. Hoy, tumban el Ministerio de la Igualdad. Nos han tumbado 6 curules.
Nos han sancionado docenas de funcionarios. Hoy abren investigación a la campaña presidencial. Tumban todo lo que huela a justicia social. No hacen falta comentarios. Cambio Colombia. Inflación se ubicó en 7,13% en abril. La inflación en Colombia sigue perdiendo ritmo. En abril el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0,59%. El Espectador, caso Uribe, el 15 de mayo inicia el juicio contra Álvaro Hernán Prada. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia llamó a audiencia de inicio de juicio al ex representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en medio del caso en el que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral se encuentra investigado por presunto soborno en actuación penal como cómplice. La cita está programada para el próximo 15 de mayo. Presidencia Colombia. Presidente Petro anuncia fortalecimiento de reforma agraria y transición energética para sacar adelante al Magdalena. El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que el gobierno del cambio impulsará la reforma agraria y la transición energética para aliviar el costo de las tarifas de energía en el Caribe, en el departamento del Magdalena, para sacar adelante el desarrollo de esa región del país. Cuarto de hora. Gobierno anuncia que el Frente Comuneros del Sur será tratado como un grupo diferente al ELN. El gobierno colombiano, a través del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, ha anunciado su postura frente a la situación con el Ejército de Liberación Nacional, tras la decisión de esta guerrilla de reactivar los secuestros con fines económicos. En un comunicado emitido el miércoles, el gobierno expresó su compromiso de hacer todo lo posible para que el proceso de paz con el ELN vuelva a su rumbo. Sehab News, Palestina. Jamás. El descubrimiento de una tercera fosa común en el complejo médico de Sifa es una nueva prueba de la brutalidad de la ocupación y el nazismo. El movimiento islamista Hamas afirmó el miércoles que el anuncio del Ministerio de Sanidad de Gaza del descubrimiento de 7 fosas comunes en el interior de hospitales de la Franja de Gaza hasta la fecha es una nueva prueba de la brutalidad y el nazismo de la ocupación. Cuba debate. Díaz-Canel destaca la importancia de las relaciones con la Unión Económica Euroasiática. El gobierno cubano les concede gran importancia a las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con la Unión Euroasiática y sus Estados miembros, declaró hoy Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática. Denuncian a Estados Unidos por operaciones políticas encubiertas contra Venezuela. Estados Unidos instrumentaliza la migración en contra de Venezuela y promueve sanciones contra el pueblo venezolano, manifestó Gil. Resumen latinoamericano. Argentina. Paro nacional de la CGT contra el gobierno de las corporaciones y del FMI. La medida será total, no habrá transportes y se esperan numerosos piquetes. Así se celebró en Moscú el espléndido desfile militar anual por el Día de la Victoria. Como ya es tradición, la Plaza Roja de la capital rusa acogió el desfile militar dedicado al 79 aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los tradicionales desfiles están dedicados a honrar las grandes hazañas del pueblo soviético que luchó contra el nazismo. Fin de las noticias, gracias. Hola audiencia. Bueno, Seguimos ahí con las noticias de las inundaciones en el sur de Brasil. Partecita. Ocurre que el intendente de Que se habla Bruno, ya aguanta Bruno, nos seguimos con Colombia. Desde antes de la elección del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, tanto él como Pacto Histórico, su militancia, amigos y afines, ya sabíamos que se iba a encontrar con una situación dura, que era una pelea allí como contra un muro de concreto, pero que no es infrancable, que también se puede demoler. Y de sobremesa caen los aliados, los amigotes, entre comillas, pero digo, los infiltradotes por los infiltradores. Y salen con esta carajadita de lo de los tanques del agua para La Guajira y otras cosas con la unidad de riesgo. Bueno, que 3.000 millones de pesos se llevó un malandro, que 1.000 millones se llevó el otro malandro. Bueno, vaya, los extrajudiciales eran los que dicen la última palabra. Y claro, esto lo están acá usando de caballito de Troya para las próximas elecciones y desde ya. Por eso, desde su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, y nuestra leal audiencia que no nos abandonan, le decimos al presidente Gustavo Petro Urrego que así desde aquí a los nuestros, no importa sea quien sea, el que sea criminal, el que la embarre lleva,
y tienen que caer y tienen que salir. Apoyamos lo que dijo el señor presidente el 1 de mayo. Y ministros que no acaten o les dé miedo, que sean cobardes de hacer lo que tienen que hacer, con base a lo que juramentaron el día de su posición, te veo, Mateo. Y entonces así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Para todos ustedes, la locución del presidente de la República, Gustavo Petro, fue muy elocuente el día martes pasado. Siempre fue consciente que al llegar a la presidencia de la República se iba a encontrar con un ecosistema de corrupción impresionante y no era para menos. De todas maneras, lamentablemente él reconoce que hay 4 instituciones donde la corrupción ha sido muy fuerte, entre ellas el FOMAC, el Ecopetrol, la ONGRD y la Prosperidad Social. Y desde ese punto de vista ha reconocido que funcionario de cualquier línea política o ideológica que haga mal las cosas y se robe la plata, en este gobierno no va más. De todas maneras, él es consciente de que sus principios van por encima de todo y lo que está haciendo es una muy buena obra para limpiar este país de toda la suciedad que hay por dentro. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Pereira, este fue un informe de Saúl Ignacio Peláez Arango. Gusto y un placer y feliz día para todos. Gracias, Saúl Ignacio. Ahí tienen, el que la embarre lleva, que es de la familia política o de mi compadre allí, no importa, aquí no se le va a cubrir a nadie. Así que, querida audiencia, no se nos enojen porque a veces tenemos que darle madera a los propios. Es que no puede haber criminal bueno y criminal malo. El que es criminal y el malandro es malandro. No podemos encubrir a nadie. Qué pena, pero a nadie es nadie. Aquí lleva el que la embarró. Querida audiencia, hemos llegado así con esta, pues, al final de esta emisión. Nos veremos en una próxima. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.